El coche de la hija del millonario se averió, y quien lo arregló fue un antiguo compañero de escuela. ¿Y si en un instante te dieras cuenta de que tu brillante vida no es más que una trampa? ¿Y si todo aquello de lo que te sentías orgullosa, las noches sin dormir, los contratos, el poder, fuera precisamente tu jaula? Esta no es una historia de amor. Es una historia de revelación, de cómo es tan fácil olvidarse de uno mismo y de lo doloroso que es recordarse. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto hoy. Si Claire hubiera sabido que todo cambiaría no en una sala de juntas, ni al firmar un contrato millonario, sino en un camino remoto entre los árboles, donde ni siquiera hay señal, quizás igual habría pisado el freno. Pero ese día simplemente no pudo más. Su mano tembló sobre el interruptor de la lámpara en la oficina. Y por primera vez en 10 años, no esperó a que el timbre terminara. Se levantó, tomó su abrigo, las llaves de su coche vintage y se fue. ¿A dónde? No lo sabía. Solo quería alejarse de los pisos de cristal, de los números, los planes, las expectativas ajenas. Solo quería llegar a un lugar donde, al menos por un día, hubiera silencio. El coche era su vieja debilidad, asientos de cuero de los años 60, sin pantalla, sin wifi, sin señales ni notificaciones. Le encantaba precisamente por eso. En él, nadie podía encontrarla. El navegador indicaba unas 3 horas hasta su casa de campo, pero en menos de 2 horas llevó la primera sorpresa. Los árboles se volvieron más densos, la carretera empeoró. Algo comenzó a hacer un ruido seco bajo el capó, el motor tosió y se apagó. No, suspiró Claire, golpeando el volante. Justo ahora no. Afuera, solo silencio y el zumbido de insectos. Bajó del coche. Ningún otro vehículo pasó. Ni uno solo. Cero señal en el móvil. Tras caminar durante media hora, vio un cartel. Taller de Walker desde 1998. Letras oxidadas, fachada de madera. El lugar parecía sacado de otro tiempo. Claire entró. El aire olía a metal, aceite de motor y, sorprendentemente, a café. Hola, dijo el hombre tras el mostrador. Era alto, llevaba un overol, el rostro manchado de grasa, pero la mirada clara, como quien no tiene prisa. Mi coche se detuvo a un par de kilómetros, dijo Claire. Creo que es el embrague o la correa. Él asintió y se acercó, mirándola como si estuviera recordando algo. Claire Bennett. Ella se tensó. Sí, soy yo. Él le extendió la mano. Jake Walker. Estudiamos juntos, en la misma generación. Siempre me sentaba atrás. Claire sonrió por cortesía. Intentó recordarlo, sin éxito. Lo siento, no me acuerdo. No me sorprende, respondió él con calma. Tú eras como un cometa, brillabas. Todos miraban hacia adelante, y yo siempre me sentaba junto a la ventana, al fondo. Hubo una pausa incómoda. Claire sintió que él había dicho algo importante, pero no alcanzaba a comprender qué. Revisaré el coche, pero no podrá estar listo hoy. Falta una pieza. 1 o 2 días. Hay una pensión cerca, con la señora Elle. Dile que vas de mi parte, te hará un descuento. Esa tarde, Claire entró en una antigua pero cuidada casa. La habitación era modesta, pero acogedora, sin televisión, con vista al río. Se tumbó en la cama y por primera vez en muchos meses no escuchó ni una sola notificación. Sus dedos fueron al teléfono por instinto, pero se detuvieron con un pensamiento. ¿Y si no me encuentran, mejor? Apagó el teléfono, pero se quedó mirando el techo largo rato, como si fuera una pantalla blanca, sin presentación. Se durmió sin plan, sin agenda, solo con una pregunta. ¿Por qué no lo recuerdo? Despertó con el olor a café. No hubo llamada, ni alerta, ni correos urgentes del departamento de prensa. Solo el aroma de café que subía desde la cocina del primer piso y el canto de los pájaros tras la ventana. Claire se sentó en la cama, su cuerpo aún resistiéndose al silencio. Como si no pudiera creer que no era un sueño,
que se podía despertar y que nadie esperaba 3 videollamadas antes del mediodía. Bajó a la cocina. La señora Elle, una mujer con delantal ancho y una sonrisa de quien ha visto a muchos fugitivos como ella, le sirvió una taza y dijo: Jake tiene un alma noble, pero las manos siempre llenas de grasa. Le vendría bien alguien que le recuerde que las personas también importan. Claire no entendió por qué le decía eso a ella, solo agradeció y salió. El sol ya calentaba, el aire era transparente. Caminó hacia el taller. Sus pasos eran firmes, no como sobre el asfalto de una gran ciudad, sino como en un camino familiar, olvidado pero aún vivo. Estuve pensando, dijo Claire al entrar al taller, mejor saber qué piezas hacen falta. Tal vez pueda acelerar el envío. Jake levantó la mirada desde el capó. Ya las pedí. Llevan mañana. Aunque estamos en medio de la nada, tengo mis contactos. Se limpió las manos y la invitó a pasar. Claire miró alrededor. Estanterías, herramientas, piezas antiguas, un par de libros en la ventana, y un cuaderno abierto por la mitad. Con dibujos. ¿Dibujas tú? Él se encogió de hombros. Siempre he dibujado, desde que me sentaba al fondo del aula. ¿Recuerdas? Claire sintió un pinchazo. De verdad no lo recordaba, ni a él ni esos dibujos. Lo siento. Entonces era callado. Casi invisible. Pero tú, a veces, en clases de literatura decías cosas que se me quedaron grabadas. No citas, sino pensamientos reales. Claire tomó uno de los dibujos. Un pasillo vacío del colegio. Al fondo, la silueta de una chica y, al lado, otra en la sombra, con un cuaderno. ¿Ese eres tú? ¿Y tú? Asintió Jake. Claire miraba el papel como si viera por primera vez una escena de una película en la que estuvo, pero nunca se reconoció en ese episodio. Te fuiste a un mundo donde todo brilla, donde cada paso debe estar justificado, aprobado, optimizado. ¿Por qué volviste aquí? No volví. Me escapé. Él asintió en silencio. ¿Y tú por qué te quedaste? No me quedé. Solo no me fui. Ambos sonrieron por primera vez de verdad. Más tarde, hacia el atardecer, se sentaron en un banco junto a la entrada lateral. Jake jugaba con una tuerca, Claire con un tallo seco. La conversación fluía por sí sola. Siempre fuiste tan callado, no, tan observador. Quizás. Pero en aquel entonces nadie me creía. Ni mis padres, ni los profesores. Una vez dijiste en clase, a veces una persona habla más cuando guarda silencio. Lo recuerdo. Claire guardó silencio. Esas palabras eran suyas, y al mismo tiempo ya no lo eran del todo. Se habían convertido en algo más, porque habían permanecido en alguien que pasaba desapercibido. Al anochecer, Claire volvió a la casita. En la repisa sobre la cama había un cuaderno en blanco. La dueña lo había dejado, como dijo, para los pensamientos. Claire tomó un bolígrafo y escribió: no recuerdo a Jake, pero él me recuerda a mí. ¿Qué dice eso sobre mí? Luego las frases fluyeron solas, sobre la soledad, sobre la prisa constante, sobre lo fácil que es no ver a quienes están sentados al fondo. Escribía sin plan, sin objetivo, solo para poder oírse a sí misma. Después dejó el bolígrafo a un lado y volvió a encender el teléfono. Ni un solo mensaje. Por primera vez, eso no se sintió alarmante, sino liberador. Y en ese silencio, comprendió de repente que no solo había huido de la ciudad, sino que había regresado al lugar donde una vez alguien la vio, donde no era un cargo, sino una persona. Tal vez solo allí podría entender quién fue y quién podría llegar a ser. ¿No te da miedo quedarte?, preguntó Claire, mirando a Jake mientras él, en silencio, giraba entre las manos una pieza metálica, limpiándola de la grasa vieja. Él se encogió de hombros. No tengo miedo. Aquí no hay a dónde huir. Salvo a uno mismo. Esa respuesta se le quedó grabada. Desde que había llegado, solo había pasado un día, pero se sentía como si fueran semanas, incluso años. El día fue distinto, no una secuencia de tareas, sino como si alguien le hubiera quitado toneladas de expectativas.
Se despertó, volvió a tomar café con la señora Elle, esta vez conversó con ella un poco más, y fue otra vez al taller, no porque tenía que ir, sino porque quería. Ese día, Jake no trabajaba en su coche. Estaba reparando un viejo Volga del veterinario local. Pero cada vez que Claire pasaba junto a él le hacía un gesto con la cabeza, no como a una jefa, sino como de una persona a otra. Claire se sentaba cerca, en una banca, con una libreta y un lápiz en las manos. No podía escribir. Por dentro todo estaba en silencio, pero era un silencio bueno, honesto. ¿Quieres probar?, preguntó él de pronto, ofreciéndole una llave inglesa. ¿En serio? No es cirugía, aunque a veces se parece. Claire se acercó con cierta inseguridad. Él le mostró dónde sostener, dónde apretar. Las manos se le ensuciaron enseguida, pero fue la primera vez que no le importó su apariencia. Antes solo trabajabas con tabletas, ¿no?, bromeó Jake. Sí. Y con abogados, inversionistas, consultores. Pero ninguno de ellos me hizo sentir que era real. Él no respondió. Solo la miró. Como si hubiera oído algo importante. Después del almuerzo, sacó una carpeta con dibujos. Quiero mostrarte algo, si no te asustas. En las primeras hojas había edificios antiguos de Hollow Creek, el taller, la calle en distintas horas del día, luego la escalera de la escuela, el salón de actos, la biblioteca, y luego personas, niñas con trenzas, niños con mochilas. Un solo perfil se repetía más que los demás. Alta, segura de sí, con un libro bajo el brazo. A veces sonriendo, a veces con los ojos cerrados, pero siempre como distante. Claire se detuvo al ver un dibujo en particular. Ella sentada en el alféizar del pasillo de la escuela, mirando por la ventana, y frente a ella su reflejo, sin maquillaje, sin peinado, cansada, pero real. ¿Esa soy yo? Él asintió. Te dibujé muchas veces. No porque estuviera enamorado, sino porque eras contraste. Todos corrían, se esforzaban, competían, y tú pensabas, aunque nadie lo notara. Claire lo miró con atención. Pero yo no te recordaba. No importa. Yo no vivía en tu mundo, ni tú en el mío. Solo que entonces no había razón para cruzarnos. Ahora sí. Esa noche, ya de vuelta en la habitación, con las manos aún oliendo a aceite, Claire abrió su cuaderno y escribió: Hoy no actué, no convencí, no discutí, no persuadí a inversores. Solo sostuve una herramienta, y alguien me miró no porque soy Bennett, sino porque soy yo. Pasó los dedos por su rostro, se limpió los restos del rímel, se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo se dijo: Hola. A la mañana siguiente, Claire volvió al taller con un termo de café y 2 bollos. Puso la bolsa sobre el capó, y él, limpiándose las manos, comentó: ¿Qué pasa? ¿Tenemos desayuno corporativo? No, respondió ella con una sonrisa. Solo noté que olvidas comer. Y tengo que pagar el alquiler de herramientas, ¿no? Aunque sea con pan. Fue extraño, y al mismo tiempo fácil. Luego él sacó un papel doblado del bolsillo y se lo entregó. Es para ti. Claire lo desplegó. Era un dibujo de ella sentada en la misma banca junto a la entrada lateral. Pero no era la Claire brillante, con tacones y traje formal. Su cabello estaba recogido de cualquier manera, las mejillas un poco en sombra, pero la mirada era directa, cansada y viva. ¡Viva! Miró el dibujo, y se le hizo un nudo en la garganta. ¿Así me veo? No lo sé, dijo Jake. Así es como yo te veo. Claire dobló cuidadosamente el papel, no lo escondió, no lo guardó. Solo lo sostuvo. Gracias, susurró. Él se encogió de hombros y añadió: Tú me enseñaste que el silencio también puede ser una respuesta. Esa noche, no solo escribió en su cuaderno. Comenzó a dibujar. No sabía, lo hacía casi como una niña. Se dibujó a sí misma, sentada en la banca. Luego a Jake, con su overol, junto al coche. La frase bajo el dibujo salió sola. No preguntó quién soy. Solo me vio.
Se fue en silencio. Sin escena. Sin discursos. Solo esperó a que Jake cerrara el capó y dijo: «El coche suena como nuevo». Él asintió. «¿Y tú?». Claire no respondió enseguida. Tomó un sobre del asiento del pasajero y se lo entregó. «Es para ti. Es algo de la escuela. Lo encontré anoche. No sé por qué lo guardé». Él abrió el sobre después de que ella ya se había ido. Una foto escolar. Un gran grupo. Muchas caras con trajes y sonrisas. Y en una esquina del fondo, un chico apenas visible, ligeramente apartado. Su rostro estaba rodeado por un trazo de lápiz. Al dorso, una nota breve. «Ahora te veo». Claire conducía mirando al frente, pero sus pensamientos iban hacia atrás. A través de los espejos, del cristal, de los kilómetros. En Hollow Creek no solo quedó el taller y el café caliente de las mañanas. Allí se quedó una persona que, en pocos días, le dio más que decenas de colegas en años. Ella regresó a la cabaña, abrió su portátil. Había decenas de mensajes. Recordatorios, citaciones, solicitudes urgentes. La estaban esperando. Pero ya no estaba segura de querer ser encontrada. Había vuelto físicamente, pero no por dentro. Pasó una semana. Claire intentó volver a su antiguo ritmo, pero cada reunión le parecía artificial, las palabras formales, los colegas algo difusos. Abrió su calendario, lleno, sin espacios. De pronto, llamó el agente inmobiliario. «Señorita Bennett, disculpe la intromisión, pero debo confirmar. ¿Realmente desea que la compra del terreno se registre a nombre de un representante anónimo?» «Sí», respondió Claire brevemente. «Todo correcto. Solo asegúrese de que la persona que vive allí se entere por sí misma». La mañana en Hollow Creek comenzó como siempre, tranquila, con luz cálida, vapor de café y el crujido de las tablas en el taller. Jake entró, se quitó la chaqueta, y entonces sonó el teléfono. Era el agente inmobiliario local, confundido pero cortés. «Ahora usted es el dueño del terreno detrás del taller». Lo invitaron a ampliar anónimamente, sin burocracia. Jake guardó silencio por un largo momento. Escuchaba su voz en la cabeza: «Ahora lo veo». Días después, volvió a oír pasos en la puerta. Abrió y se quedó inmóvil. Claire estaba en el umbral. En sus manos, 2 vasos de café. Su sonrisa era cansada, pero firme. Ropa sencilla. Un sedán estacionado al borde de la carretera. «No lo esperaba», dijo Jake, quitándose el trapo de las manos. «Yo tampoco. Al principio solo quería traer café, luego entendí que no quería irme del todo». La miró largamente, en silencio. «¿Ya lo decidiste todo?» «No. Pero decidí no huir. Ya no quiero estar donde solo valoran mi rol. Aquí no tengo que fingir nada». Él volvió a guardar silencio. Pero ese silencio decía más que un discurso. Claire alquiló un pequeño departamento sobre la librería, ayudaba a la señora Elle con papeles, a Jake con entregas y contabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, no mandaba, no dictaba, no imponía. Solo estaba presente. La idea del nuevo proyecto no surgió de inmediato, pero una noche, un adolescente local llevó al taller buscando trabajo. Jake dijo: «¿Podemos darles algo más que tuercas y llaves?» «¿A los que se sientan en la última fila?», preguntó Claire sonriendo. Así nació el nombre, el proyecto del fondo del aula. Un lugar donde los adolescentes podían aprender no solo mecánica, sino también honestidad, atención, respeto propio. Sin notas, sin comparaciones. Solo ser y convertirse. Esa noche, Claire abrió de nuevo su cuaderno. Pensaba que la vida real empezaba después del éxito. Pero resulta que empieza después de la pausa. Miró por la ventana. Allí, junto al taller, Jake colgaba un cartel con el nuevo nombre. Se giró, la vio en la ventana, y asintió sin palabras, pero con entendimiento. Al principio, eran pocos adolescentes. Luego más. Algunos venían solo para no estar en casa. Otros, para no estar en la escuela. Otros,
simplemente para sostener algo real, más allá de una pantalla. El taller tenía ahora dos entradas. Una, como siempre, para clientes, autos, aceite y herramientas. Otra, en la parte trasera, con un simple cartel, proyecto del fondo del aula. Allí no había timbres, notas, concursos. Solo mesas, cajas con piezas, portátiles viejos, cuadernos, pizarras con ideas. Y Jake, con su confianza silenciosa. Y Claire, con jeans, trenzas y un montón de papeles, que ahora revisaba no por ganancias, sino por personas. ¿Alguna vez pensaste que serías esto? Le preguntó Claire sentándose a su lado, en el tejado. No. Pensé que me quedaría en las sombras. Pero ahora veo que, desde allí, se ve mejor quien brilla de verdad. Siempre quise que me vieran, confesó ella. Ahora solo quiero que me entiendan. Él no respondió. Solo colocó un termo con té junto a ella. Así se quedaron, como antes, pero ahora juntos. No como quienes se encuentran por azar, sino como quienes por fin encontraron su lugar. En una de las sesiones, un chico trajo una vieja pieza de moto. Está rota, pero quiero arreglarla yo mismo. Jake se sentó a su lado y le mostró por dónde empezar. Una hora después, ya eran varios. Claire, desde un rincón, ordenaba documentos. De pronto entendió, ya no necesitaba hablar en público, ni demostrar, ni luchar, ni convencer. Solo estaba allí. Viva, auténtica. Después, el chico se le acercó. ¿Usted ideó todo esto? No, dijo ella, solo vi lo que ya estaba ahí. Él no entendió del todo, pero asintió. A veces, en la ciudad, aún la reconocían. A veces, viejos socios la contactaban, invitándola a volver. Uno incluso le ofreció un puesto, una participación, prensa. Claire respondió simplemente. Gracias. Ya he vuelto a mí misma. Una noche en el tejado, le preguntó a Jake. ¿Y si todo esto se termina? Él se encogió de hombros. Todo se termina algún día. Pero no todo se pierde. A veces basta con que una persona vea de verdad a otra. Lo demás, ya no importa. Ella lo miró, sonrió. Siempre creí que el éxito era ruido. Que era cuando te conocen, cuando te citan. Y ahora, siguió ella, creo que el éxito es cuando alguien entiende tu silencio. Él le devolvió la sonrisa. No como alguien que quiere decir algo, sino como alguien que simplemente escucha. Y entonces, no como un inicio, sino como fruto de un largo camino, ella se inclinó y lo besó. Sin música, sin frases finales. Solo porque sucedió. Porque era real. A la mañana siguiente, abrieron el taller como siempre. Los adolescentes entraron. Unos con cajas, otros riendo. La vida continuaba. No como un ascenso, ni como una hazaña. Sino como lo que de verdad importa. Paso a paso, palabra a palabra, mirada a mirada. En la pared, entre dibujos, colgaba una foto escolar especial. En una esquina, un chico con cuaderno. Junto a él, una chica con un libro. No miraban a la cámara. Se miraban entre ellos. Y ninguno de los dos estaba ya en el fondo del aula.